Eh, Mariana Saldívar, ministra de la Unidad de Gestión del Poder Ejecutivo. Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, estás? Enrique. Muchas gracias Bienvenida por la invitación. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Y Gustavo Villate, pobrecito Angale, estamos despertando desde la mañana, hoy 3 veces por ahí le torturamos. Buenas y nos noches, atendió, así que gracias por estar con nosotros. Muchas Gustavo. gracias por la invitación, un gusto estar por acá. Sin más pérdida de tiempo, porque bueno, nos fuimos un poquito con deporte. Reglamentación de la ley de transparencia de ONG. Y no les voy a dar vuelta. Nos vamos directo. Empiezo contigo, Mariana. ¿Para qué ustedes le están invitando a las ONG para el proceso reglamentario? Bueno, un poquito la idea de hacer un proceso participativo es justamente asegurarnos de, dentro de lo que está delineado en la ley, ¿verdad? Que finalmente la reglamentación siempre se tiene que acotar a lo que sale en la ley, el proceso o el resultado de eso sea algo asequible y factible dentro de la operativa usual de las organizaciones sin fines de lucro. Es decir, nosotros la idea es utilizar, o de hecho el presidente cuando lo anunció a través de Twitter, le encomendó al Ministerio de Economía y Finanzas utilizar el ENEP, que es un equipo... El Equipo Nacional de Estrategia del País. Exacto, como el vehículo para poder un poco socializar y trabajar una reglamentación como esta, atendiendo que le va a afectar a una cantidad considerable de organizaciones que están asociadas a distintos rubros, ¿verdad? No solamente son, digamos, gobiernos, sino que otras también. Y bueno, la idea un poquito es sacar algo relativamente factible y aplicable en ese sentido. Ahora, ¿sabes lo que pasa, Gustavo? En NEP, y vos sos miembro, vos sos miembro del NEP. No realmente, la jefa de gabinete era Lea, yo como unidad de gestión no estoy propiamente, pero siempre acompañamos, ¿verdad? Pero vos sí sos miembro. Le acompañamos también, ¿verdad? Pero sos miembro. Pero en realidad esto es responsabilidad del MEF, ¿verdad? Que es la autoridad de aplicación, ¿verdad? Y ahí también quiero aclarar un poco, Enrique, nuestro rol acá, que es un pedido del presidente. Y yendo un poco atrás, ¿verdad? Cuando sale la versión del Senado, que el presidente Peña comenta su preocupación respecto a algunas formulaciones de artículos y cómo estaba eso elaborado, y ahí es donde nos pide a nosotros una intervención. Asesoría Jurídica tenía ya un listado importante de prioridades de leyes que estaba trabajando. Entonces intervenimos en un proceso de negociación para que finalmente salga esta versión de diputados, y por eso nosotros recomendamos al presidente la promulgación de esta ley desde lo que nos encomendó a nosotros. Si bien algunos artículos no fueron 100% como nosotros lo recomendamos, creemos que eso perfectamente se puede subsanar en la reglamentación, y es lo que venimos escuchando también, entender las preocupaciones de las organizaciones, ¿verdad?, sin fines de lucro, pero también entender en general al público que va a estar afectado por esta ley. Dos cositas no me ha gustado ahí, sobre el punto. ¿No? Te preguntaba la membresía de ENEP, porque ENEP, aparte de los ministros ejecutivos y otra gente, está lleno de ONG ceros. Es decir, a mí me da la impresión, y por eso comenzaba preguntándote, Mariana, ese tema, de que el presidente le entrega a los que tienen que ser controlados la capacidad de menoscabar el control. No, a ver, el ENEP forma parte de empresarios, ¿verdad? Y es bastante diverso la conformación, y justamente hay personas muy a favor de la ley y otras que están en contra, ¿verdad? Y la idea es de tener ese diálogo, ¿verdad?, para que entre todos podamos llegar nosotros a un punto medio, ¿verdad? Y entender que primero que nada, ¿verdad?, nosotros en función a lo que vimos y los cambios que hicimos, por ejemplo, el tema de utilizar el registro ya existente de personas jurídicas y beneficiarios finales, hace que no haya una gestión adicional. Sí, probablemente requiramos algunos datos adicionales, pero la idea es que no se genere burocracia adicional ni ninguna carga administrativa adicional en la medida de lo posible, y por eso queremos el uso de la tecnología también para contrarrestar esto que se decía mucho, que lo que se quiere es cargar de gestiones administrativas, y en la realidad nosotros no vemos eso a priori, y es lo que queremos nosotros levantar en la reglamentación. Dos cositas de índole política, sí, antes de entrar en el detalle, porque obviamente yo traje mis notas. Mariana, yo creo que acá hay un tema que, cuando hablo de ustedes, digo el equipo de gobierno. Ustedes, yo creo que ustedes no se están dando cuenta, perdón, es la impresión que tengo, de que
ni aunque ustedes le entreguen la llave, van a obtener paz de parte de las organizaciones no gubernamentales. Ellos no le van a dar tregua al presidente. Y la blandura que ustedes están, perdóname la expresión, Gustavo, que ustedes están mostrando con él, no va a tener reciprocidad. Porque el proyecto de las ONG es incompatible con la democracia paraguaya. Entonces, hagan lo que hagan ustedes para tratar de complacerle, para que no se enojen, para que es al cohete. No van a lograr. O sea, al día siguiente de que te firmen una reglamentación complaciente, van a estar matándole otra vez a Santi. Yo quiero tomar esa respuesta, si me permite. Sí, porque por favor. En realidad, o sea, primero tenemos que aclarar que hay organizaciones sin fines de lucro que efectivamente realizan acciones, ¿verdad? Nosotros ya tuvimos esta discusión vía telefónica, ¿verdad? Sí. En tu programa, donde inclusive yo mismo fundé algunas de estas organizaciones, ¿verdad? O sea, yo creo que lo importante acá no es incluir en la misma bolsa a todos, así como en todos los lugares nosotros tenemos personas que obran de bien y otras que no, ¿verdad? Yo creo que esta ley en sí lo que va a permitir también dentro de un directorio identificar a esas personas, y muchas veces nos pasa, ¿verdad? Y me incluyo en el pasado, ¿verdad? Que teníamos nosotros dentro del directorio y hacía nomás luego así, pero bueno, como le conocemos, luego le conocemos porque es el papá de mi hijo o de mi hija que está en la escuela y no sé qué, ¿verdad? Entonces hacemos la vista gorda, ¿verdad? Yo creo que esto va a permitir también identificar esos escenarios, porque en una sociedad tan pequeña finalmente nos conocemos muchos, ¿verdad? Y eso hace que también genere, digamos, una forma de realmente autoblindarse todos, y las sociedades, organizaciones que efectivamente trabajan bien, pero algunos actores dentro de eso no son del todo transparentes o no tienen fines genuinamente para bien. Entonces eso también va a permitir, pero yo quiero volver nomás al punto. Ahora, dentro, el Estado hoy requiere del uso o a través de las herramientas de la organización civil, poder llegar a muchos lugares que hoy no llega, ¿verdad? Y brindarse sobre esa experiencia que no necesariamente tiene la capacidad del Estado de llegar masivamente, pero sí de adquirir la experiencia que ellos tienen y potenciar esa experiencia de una manera articulada. Pero para eso, y voy a ir a un tema técnico de vuelta, es importante y es el gap, digamos, la zona gris que cubre esta ley, que muchas veces se cuestionó también. ¿Es necesaria esta ley? Y hablaban de CEPRELAT, hablaban de la ENIT, pero sus roles son distintos, ¿verdad? Y acá lo que nosotros vemos es, nosotros estamos cubriendo una zona gris, que es identificar cuál es el beneficiario, y no desde el punto de vista fulanito de tal, sino digamos, la comunidad o el beneficiario en términos generales, ¿verdad? Para que nosotros como Estado veamos, si decimos nosotros queremos abordar temas de educación, el uso de las TICs en educación, que me corresponde a mí en parte por el Ministerio de Tecnología, yo no tengo dónde mapear eso. O sea, hoy no existe eso, porque el rol de la ENI es recaudatorio, el rol de la CEPRELAT es de prevención del lavado de dinero, pero no busca entender qué fin tiene. Entonces, en este caso nosotros vamos a tener ese mapeo y vamos a poder nosotros entender dónde están accionando estas sociedades, de tal manera que nosotros podamos coordinar y tener un impacto mucho mayor. De vuelta a las organizaciones que hacen bien, que yo quiero creer que son las mayorías. Yo quiero sumar una cosita a tu pregunta nomás. El proceso que queremos embarcar como gobierno al hacer este proceso no es una cuestión para calmarle a alguien o para que no se enojen, como vos decís, porque en realidad eso es algo muy subjetivo. La idea es hacer realmente... Este es un proyecto de ley que nos surgió del Ejecutivo, entonces nosotros no es que ya teníamos una idea preformada de cómo se va a implementar, y finalmente es también una carga interesante para el Ministerio de Economía que ahora tiene que asumir. Entonces, esto yo creo que a nosotros nos va a ayudar como Ejecutivo a construir una reglamentación, pero sin desconocer las atribuciones que tiene el presidente para luego emitir la reglamentación, que lo vamos a hacer o lo va a hacer, digamos, en base a lo que los asesores y los ministros y todo el equipo técnico le recomienden, ¿verdad? Es decir,
no porque se abra una mesa necesariamente vamos a hacer todo lo que todos digan, sino que tenemos que llegar a algo razonable entre todas las partes y la atribución siempre del Ejecutivo es la reglamentación. O sea, lo que pasa es que acá, amigas, amigos, se plantearon dos mentiras esenciales y lo hicieron de mala fe las organizaciones no gubernamentales. Yo no comparto el criterio de Gustavo de que aquí hay buena gente, perdón. No, hay algunas personas dentro de un esquema perverso. El esquema es perverso. Porque el esquema lo que hace es sustituir al pueblo en la gobernanza y pretenden que eso es sociedad civil. Y eso es mentira. Eso es una gran volaterapia de marketing del Foro Económico Mundial. Y le voy a dar números, porque a mí me gusta en general tratar con números. O sea, amigas, amigos, sumadas todas las ONG que trabajan en la gobernanza del Paraguay, no estamos hablando de la cría del papagayo, a ver, no. Las que trabajan en gobernanza, sumadas, toditas, no son más de 500 personas. Eso no es el pueblo paraguayo, esa es una casta privilegiada que vive del pueblo paraguayo. Y vive además recibiendo instrucciones del extranjero para robar la voluntad del pueblo paraguayo, para secuestrar la manera en que nos gobernamos los paraguayos. Entonces acá no hay que ser bueno con estos bandidos. No, a estos bandidos hay que ponerlos en línea. Te termino, Gustavo, perdón la perola. No, yo te voy a dejar. No, pero igual podemos discernir y eso es lo bueno de todo esto. Pero es que quiero señalar un punto nomás. ¿Ustedes creen que yo estoy diciendo esto porque estoy caliente, estimado mío? No. Acá tengo la ley 5.189 y tengo la ley 6.446, tengo los textos completos. ¿Por qué traigo a colación estas leyes acá con los ministros? Porque estas dos leyes son las que usaron estos bandidos, los ONGceros, para mentirte a vos. Porque usan estas dos leyes para decir que en Tallecó está todo controlado. Mentirosos. No está controlado el dinero que ustedes reciben de afuera. No está controlado. Ni un cero control. Y no está controlado en cómo usan ese dinero que reciben de afuera. Cero. La 5.189 establece la obligación de presentar unos balances con nómina de integrantes, disposición de reconocimiento, elección de autoridades, detalles generales de la organización, fundaciones y asociaciones, y la 6.446, un registro de beneficiarios. En consecuencia, mentirosos, bandidos mentirosos, esta ley sí cubre un asunto que no estaba legislado. Ese es el problema, mi querida Marian. Y ustedes están trabajando como si estos fueran ángeles, y no son ángeles, son bandidos. Perdón. Yo creo que hay, ¿verdad? Como en todo lado, gente mala, pero tenés gremios que actúan bien también, ¿verdad? O sea, aparte de las ONG, hay que recordarse que las organizaciones sin fines de lucro también estamos hablando de un sector importante, productivo, que se agrupa, ¿verdad? Dentro de esto y forma parte. Y ahí también quiero hacer un paréntesis para sí estar de acuerdo contigo en otro tema importante, ¿verdad? Que hay que aclarar, porque mucho se decía también que esta ley en sí es una mentira con la transparencia, porque se quita fuera los partidos políticos y los clubes deportivos. No tiene nada que ver. Pero los partidos políticos tienen una ley específica que no podemos nosotros incluirlas aquí porque ya tienen su rendición por un lado. Y por otro lado, lo que se quita son los clubes deportivos no profesionales. Y eso está explícito en la ley. Los clubes deportivos sí forman parte de este proceso a través de esta ley. Así que eso hay que aclarar también, porque yo escuchaba en diferentes medios que justamente se decía, se baja o se quitan la bandera de la transparencia porque sale de esto, y no es así. ¿Y sabes por qué, Gustavo? Sí. Pero entonces me está dando la razón. Porque son unos bandidos. Yo quiero que me perdones, Mariana, mi lenguaje es un poco... son bandidos, estimado mío. Y yo tengo un lemita ahora que repito como loro. Mienten siempre, mienten en todo. Entonces cuando viene un ONGcero y me dice, yo soy Enrique Vargas Peña. No, yo no te creo ni tu nombre, boludo. Vos sos un bandido. Ni tu nombre no te creo. Porque ustedes mienten en todo y mienten siempre. Voy a poner un ejemplo y termino. Perdón. Fíjense ustedes
Quiero mostrar una cosa acá, porque hubo un tuit de Rafa Filisola, a quien yo le aprecio muchísimo y creo que es un tipo serio. Pero Rafa, querido, hay cosas que no se pueden decir sin que un pelotudo como yo venga y te muestre que estás mintiendo. Rafa Filisola puso un tuit que en la Yeco ahora somos nosotros, cuando el presidente promulgó esto el viernes, Nicaragua y Venezuela. Mira, boche. No, Rafa. Estás mintiendo. Te están obligando a mentir estos bandidos. Esta es la ley de Estados Unidos. Estados Unidos. No Nicaragua, no Venezuela, no Corea del Norte. Retornos para fundaciones privadas. Sección 4947. Trust treated as private foundations. Forma 990 PF, mi querido Rafa. Return of organizations exempt from income tax. Form 990. Es decir, Rafa, esto es de Nicaragua, esto es de Venezuela, esto es de Corea del Norte. Mentirosos. Ahora la pregunta es, ¿por qué mienten? Y ahí es donde yo te digo, Mariana, no le vayas a que te roba el micrófono. Yo te digo que ustedes no van a obtener ni una tregua de estos bandidos. Al día siguiente que ustedes le hayan entregado la reglamentación para que ellos hagan, para no rendir cuenta, al día siguiente van a decir Santiago Peña un bandido, es el títere de Cártel, no sé, bueno, el discurso de siempre, porque el proceso de estos bandidos es deslegitimar no al gobierno, no, a la democracia. Y ustedes no se dan cuenta de eso. Yo creo, Enrique, sobre ese punto, o sea, sobre varios que dijiste un poquito antes, voy a hacer un comentario en general. O sea, yo también estoy de acuerdo yo soy de la misma tesitura de Gustavo, de que yo sí reconozco que hay organizaciones sin fines de lucro que tienen un valor importante, especialmente para el Estado, porque llevamos a través de ellas varios proyectos. Y históricamente también muchas trabajaron en proyectos que hoy son políticas públicas establecidas en el Estado. Entonces, eso solo para establecer que, bueno, vamos a estar en desacuerdo. Let's agree to disagree, como se dice, ¿verdad? Pero por otra parte, yo creo que hay algo que estuvimos leyendo, o sea, compartimos con Gustavo en algún momento. Esta ley, así en grandes rasgos, las dos obligaciones grandes que tiene es una obligación de registro y una obligación de divulgación de información. Así mismo. ¿Verdad? Entonces, dentro del material que nosotros estuvimos estudiando, hay un libro sobre la sociedad civil que tiene la OECD, donde ellos hablan en un apartado que aquellas organizaciones, y esta es la parte quizás más fundamental, que tienen una incidencia importante en la gestión de políticas públicas en la implementación de políticas públicas, se les suele dar ciertas obligaciones de divulgación de información sobre su composición o cómo funcionan, por la importancia que tiene esa labor que hacen para la ciudadanía. Es decir, yo creo que en esa línea es donde más o menos nosotros estamos viendo que esta ley está orientada, en el sentido de que el rol que tienen es tan importante quizá en la implementación de políticas públicas que es necesario conocer más sobre ellas, y por eso está esa obligación de registro y divulgación de información. Entonces es medio lo mismo que vos decís, solo que nosotros lo vemos desde un punto de vista de dar más herramientas a la ciudadanía y también promover la participación de ellas en lo que sea, todo lo que refiera a la discusión y promoción de políticas públicas. Es que yo quiero, permíteme, quiero insistir un poco, Gustavo, en un pequeño detalle. En 1992, estimados amigos, en diciembre del 91 se convocó a elecciones de convención constituyente y se discutió y se acordó una constitución para nuestro país, un contrato social que se promulgó en junio. Bueno, entonces uno va mirando nuestra Constitución y llega a un artículo que se llama artículo 126. Entonces, vos decís el artículo 126, pues lo discutí acá con Jan Esperanza la vez pasada, porque estuvimos, o sea, yo traté de invitarle siempre a todos los ONGceros y por supuesto también a los miembros del Congreso. Y Jan Esperanza me dice, no, lo que pasa es que el artículo 126 que prohíbe que las organizaciones políticas reciban financiamiento y órdenes del exterior, está prohibido al rango constitucional. Me dice Jan Esperanza, sí, pues esto no es para nosotros, es para los partidos. Entonces vos te vas a las actas de la constituyente.
de la discusión del artículo 126 y la idea que discutieron los constituyentes, estimado amigo, lastimosamente no tenían, y yo creo que es una falencia que no obsta para reconocer el hecho, el problema que había sido, que ya se estaba trabajando, de sustituir a los partidos en la gobernanza y de poner en la gobernanza, es decir, en la toma de decisiones de impacto y coerción pública a gente que no fue elegida. Pero cuando vos lees en la discusión constitucional del artículo 126, está claro que el propósito, estimado amigo, es que la gobernanza del Paraguay sea solo de los paraguayos y de nadie más. Y entonces está prohibido que se reciba dinero o instrucciones del extranjero para entrar en la gobernanza de nuestro país. Y eso es descabellado meterlo en una ley. No, espera un momento. Aparte de esto, Rafa, querido Rafa, ¿y sabes por qué yo hablo a Rafael Filisola? Porque honestamente creo que es un tipo serio y que tiene honestidad intelectual. Lo digo con todo cariño y con todo respeto. Porque Rafa, lo que vos tenés que mostrar es que nosotros no estamos iguales que Nicaragua, no. Es la ley FARA. La ley FARA de 1938 de Estados Unidos se hizo porque no es aceptable que un señor de afuera te pague para obedecer órdenes coloniales. No es aceptable, ni aquí ni en Estados Unidos. Y ustedes trabajan para eso. Entonces, y termino con esto de la perorata, perdón. Pero entonces, estimado amigo, que lo que se está discutiendo en la ley de transparencia, a mí me importa un pito la fundación de los papagayos azules. Me chupa un huevo, no me interesa. No quiero saber nada, no me meto. Pero Semillas por la Democracia, Marta Ferrara, Agustín Carrizosa, vos con el CIR, que te metes a gobernar sin que te hayan votado, no, de ninguna manera. Y ustedes, mi querido Gustavo, le van a dar a esos tipos la posibilidad de frustrar la ley desde el Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a escucharle a todos, Enrique. La decisión del presidente es esa. Nosotros estamos ahí para escucharle, hablar con ellos, entender cuál es la posición, ¿verdad? Y en base a eso vamos a trabajar. Pero finalmente es el MEF. Nosotros vamos a acompañar. ¿Quién va a liderar esto? Es el Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía va a decir cuáles son las reglas de ese trabajo conjunto en función al pedido del presidente que se trabaje vía NEP. De vuelta, la decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con la gente, pero nosotros vamos a escuchar, vamos a ver si son, digamos, peticiones que son atendibles o no, ¿verdad? Pero en función a lo que nosotros hablamos y conversamos ya previamente, sin llegar a ningún tipo de acuerdo, pero entender las preocupaciones que había. Yo no encuentro personalmente ninguna preocupación de ellos en función a lo que nos dijeron y nos comentaron que amerite un cambio, alguna forma de tocar lo que está hoy en la ley. Sí, nosotros tenemos que aclarar ciertas cosas en la reglamentación, sobre todo hablaba mucho del tema de las sanciones, ¿verdad? Y las sanciones nosotros no vemos un problema porque el registro, que es lo más importante, prácticamente va a estar automatizado. Lo que hace a la rendición de cuentas está muy explícito las cuestiones que se tienen que rendir cuenta, que mucho de ello se va a estirar nomás luego de la DENIT, ¿verdad? A través de procesos de automatización que estamos previendo por lo menos realizar. Entonces, en general, nosotros no vemos inconvenientes, y en el caso de las sanciones a personas físicas, si uno ve que una persona está en el directorio de N organizaciones y esa persona incide, no es la organización, es la persona. Entonces tiene que haber una manera de sancionar a la persona que está detrás, porque esos fueron más o menos los puntos que nos cuestionaron en general, ¿verdad? Entonces yo honestamente digo, es importante entender, escuchar cuáles son las preocupaciones, si hay preocupaciones genuinas, ¿verdad? Y en base a eso tomar nota, preparar una reglamentación, escucharle a todos los sectores, ¿verdad? Y en función a eso definir qué es lo que se va a hacer o no con la reglamentación. Nuestra apertura es total de escuchar a todos los sectores. Eso nosotros lo dejamos así. De las 13 organizaciones que se habían confirmado el viernes, participaron 11.
¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos decir, pues nos pidieron que no se quite foto, nosotros no quitamos fotos, nosotros venimos nosotros venimos ya trabajando desde hace semanas, ¿verdad? Reuniéndonos con diferentes actores, con la comunidad internacional, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con, ya no recuerdo más con cuánta... La Organización de Gobierno Abierto. De Gobierno Abierto, y personalmente me he reunido también con diferentes personas, ¿verdad?, que me han transmitido su preocupación. Le hemos transmitido nosotros en general la postura que tiene el Ejecutivo con respecto a esto. ¿Y por qué vemos? Porque el primer cuestionamiento es por qué vamos a reglamentar una ley que no es necesaria. Y nosotros sí vemos que es necesaria, lo primero, ¿verdad? Porque queremos cubrir esa zona gris que mencionaba anteriormente. Y por otro lado, nosotros no vemos lo que se pinta, esto que se diga de que es anticonstitucional, que se busca perseguir, de ninguna manera vemos eso, porque el rol de transparencia que buscamos acá, no vemos por qué eso se tenga que trasladar hacia un tema de persecución, ¿verdad? Que es lo que normalmente se está hablando esto a través de los medios, ¿verdad? En general. Pero esa es un poco la visión que tenemos desde el Ejecutivo. Iván me está mandando a la puta acá, pero no le da bola hoy, porque creo que la continuidad necesita, o sea, que el debate necesita esta pequeña continuidad. ¿Me escuchaste, Ivancito? Un ratito. Después te hago caso. Atendí, Gustavo, lo que vos acabas de poner en mis manos. ¿Para qué? Yo soy transparente, no, Enrique. Sí, bueno, la verdad por sobre todo, ¿verdad? Estemos o no estemos de acuerdo. Atender un poco. Los señorones de la sociedad civil transparente, los que vienen a hablarnos todos los días de moral y de buenas costumbres, no querían foto. Guatamina calcular. O sea, son tan transparentes que ni fotos quieren. Lo mismo tenemos todos sus nombres badulaques. Lo mismo. Hoy, la fiesta que hicieron en la Embajada de Estados Unidos, yo tengo todita la lista. Y mañana me voy a hacer un festín con la lista. Así que al pedo no se sacan fotos. ¿Entendés? O sea, Guatamina, los que quieren transparencia, no quieren fotos. Nosotros respetamos, ¿no? La intención nuestra no es ni poner una foto ni subir para decir que estamos reunidos con tal persona. La intención nuestra es escuchar, relevar las preocupaciones, entender eso, transmitir nosotros nuestra interpretación y las preocupaciones que tienen, ni más ni menos. Segunda cuestión, espera. ¿Qué es lo que es la comunidad internacional? Y es una terminología difusa, así como la mencionas, pero yo me imagino que en este contexto se refiere a, como dijo ya Gustavo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, pues nosotros somos signatarios. ¿Y después quién más? Sí. Ellos por lo menos son los que con los que nosotros interactuamos, ¿verdad? Yo espero, Gustavo querido, espero que el gobierno de la República del Paraguay, sucesor legal e histórico del dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, el padre de nuestra independencia, no venga a reunirse de igual a igual con un embajadorcito de mierda como el de Estados Unidos o con cualquier otro. Perdón, o sea, la grosería no es tuya, es mía. Espera un momento, ¿cómo que un embajador? Pero espera un momento, el igual de Santi Peña no es Mark Osfield, el igual de Santi Peña es Joe Biden. Y entonces la comunidad internacional no tiene nada que decir en nuestra legislación, mi querida Marian. Yo no puedo entender, perdón. No, de hecho que nosotros en realidad lo que hicimos acá, porque con Gustavo coincidimos en muchas de las reuniones, era atender las preocupaciones que ellos tenían, porque en realidad hasta ahora por lo menos fueron preocupaciones lo que nos manifestaron y comunicados. Gustavo, hay comunicados, o sea, se saca, la relatoría sacó un comunicado, ¿verdad?, transmitiendo una preocupación, y yo en la discusión que tuvimos, y puedo decirlo porque yo estaba en Dubái, eran las 3 de la mañana, y nosotros discutíamos porque el mismo speech, ¿verdad?, de decir que es anticonstitucional, de que se violan los derechos humanos, yo le decía, en todo lo que vos decís estamos de acuerdo, ahora decime dónde en la ley eso que vos decís figura. Y discutimos artículo por artículo, ¿verdad? Tenía ya otra reunión pactada, yo le dije, mira, nosotros tenemos la apertura desde el gobierno de escuchar. ¿A quién le llamaba? ¿Al relator? Te puedo decir el apellido, me acuerdo, Vaca, ¿verdad? El apellido del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hablamos con él, ¿verdad? Pedro Vaca. Sí.
nosotros la apertura total desde el gobierno para escuchar sus preocupaciones. Nosotros le transmitimos lo que nosotros teníamos interpretado, ¿verdad? Y que efectivamente ellos tenían una interpretación diferente y nosotros lo que le decíamos puntualmente es que ¿cómo vamos a hablar de violación de derechos humanos, de la libertad de expresión, si ellos nos están pidiendo que se derogue una ley que viene democráticamente por la representación del legislativo al ejecutivo, donde todavía nosotros no recibimos formalmente esa ley en aquel momento cuando ellos sacan su nota? Y además de eso, nosotros queríamos tener estos diálogos que estamos abriendo con la sociedad civil y en general, o sea, lo que nosotros transmitimos en ese momento, ¿verdad?, sobre esa preocupación, era una preocupación nuestra también sobre la nota que ellos estaban sacando, ¿verdad?, justamente que teniendo nosotros las herramientas del diálogo todavía y teniendo la herramienta de la reglamentación de esta ley. Y también, Gustavo, es importante recordar que eso le explicamos un poquito el proceso donde en ese momento todavía se estaba, digamos que no se había definido nada sobre el veto o la promulgación de la ley, y nosotros le explicamos que por nuestro proceso constitucional, incluso si la decisión fuera un veto, la Cámara de Origen tenía todos los votos necesarios para ratificarse y que ese veto se rechace. Así mismo. Entonces podía haber sido enteramente inútil un veto en ese sentido, pero bueno, es una explicación que le dimos para que de los sopese, procesos claro. que entienda, Sí, ¿verdad?